Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS. Estamos también transmitiendo por la red Herbol en sus redes sociales porque somos parte de esa cadena nacional. También estamos transmitiendo como siempre por la radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y la radio San Andrés de la UNSA, además de la radio salesiana de la Universidad Salesiana. Gracias por seguirnos nuevamente. Quiero decirles que estamos a 38 días de las elecciones judiciales. El 1 de diciembre vamos a ir a votar para elegir magistrados y magistradas del país para llenar las altas cortes de Bolivia. Y por eso queremos hacerle zoom a este tema para mostrar cómo está avanzando este proceso, pero también para preguntarnos si la población estará en condiciones de elegir a estos magistrados. Son 52 cargos que debemos escoger de un total de 169 candidatos. Es una elección compleja. Queremos tomarle el puro pulso a la sociedad civil, también al Estado, para saber cómo está yendo este proceso. Y segundo, preguntarnos si es que será la verdadera solución para la crisis estructural de la justicia boliviana. El tema coincide con el lanzamiento del ranking del World Justice Project, que ubica a la justicia boliviana en penúltimo lugar a nivel mundial. Solo Venezuela está peor que nosotros e incluso Nicaragua está mejor que Bolivia. Esa es la situación, el contexto. Pero antes de dar la bienvenida a nuestras invitadas, porque hoy son todas mujeres, quiero convocar a Jenny Escalante, nuestra compañera, para que nos presente el resumen de noticias de la semana. Adelante, Jenny. Muchas gracias, Mary. Antes de empezar, quiero recordarles que el periódico digital Sumando Voces se enmarca en 3 ejes fundamentales: derechos humanos, desarrollo sostenible y democracia. Empecemos con el resumen de noticias más importantes de la semana. Datos preocupantes. Una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, que hizo un relevamiento de datos comparativos entre 2010 y 2022, estableció que el 57% del bosque deforestado fue destinado a la ganadería, el 33% a la agricultura mecanizada y un 10% a la agricultura a pequeña escala. El documento establece que en ese tiempo se perdieron 3 millones de hectáreas de bosque y que el 76% de la deforestación ocurrió en el departamento de Santa Cruz. Tras 10 días de marcha, indígenas en defensa del Alto y Bajo Paraguay llegaron a San Ignacio de Velasco. La marcha partió desde San José de Campamento. Recorrieron 160 kilómetros hasta llegar a San Ignacio de Velasco, donde la población recibió la columna de movilización que exigía el respeto a sus derechos colectivos. Según la transmisión de Radio Raíces Bolivia, fueron al menos 700 indígenas marchistas que exigieron al Estado boliviano respeto a sus derechos frente a los avasallamientos y los incendios. Una COP16 histórica, pero con grandes retos para ser exitosa. La COP16 sobre biodiversidad, que se celebra en Cali, Colombia, desde el 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024, es crucial para movilizar financiamiento y aumentar las acciones en favor de la naturaleza, a solo 6 años de alcanzar los objetivos globales adoptados en 2022. Bajo el lema Paz con la naturaleza, más de 190 países se reunieron para revisar planes nacionales, promover regulaciones e incentivos efectivos para las empresas y avanzar en el cumplimiento del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece metas para detener la pérdida de biodiversidad antes del 2030. Fueron obligados a tirarse al suelo. Asociaciones repudian violencia contra periodistas en el bloqueo evista. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las 9 asociaciones departamentales de periodistas del país repudiaron la escalada de violencia desatada contra periodistas por parte de bloqueadores de una facción del movimiento del socialismo y exigieron al gobierno garantías para el desempeño del trabajo periodístico. Informe defensorial. El informe de la Defensoría del Pueblo sobre Derechos Humanos en Bolivia reveló que en 2023 se registraron 13 muertes por causas no naturales bajo custodia penitenciaria y se abrieron 19 procesos por tortura y vejaciones en el sistema penal, que enfrenta graves problemas de hacinamiento y una proporción de presos sin condena, siendo el tercero más crítico en la región. Hasta aquí con las noticias de hoy. No se olviden de revisar nuestro portal web en sumandovoces.com.bo.
También estamos en las redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. Les decía que son todas ellas mujeres, todas muy comprometidas con la justicia, con el bien social. Así es que quiero empezar con doña Toribia Lero. Ella es diputada de Comunidad Ciudadana. Nos acompaña para este programa. Adelante, doña Toribia. Buenas tardes, hermana Mary. Buenas tardes a las hermanas que vamos a ser parte de este panel. Y la verdad yo te agradezco mucho por hacerme parte de esta entrevista porque tenemos pocas oportunidades de poder participar en este tipo de entrevistas, ¿no? O conversatorios, paneles, y pareciera que el tema indígena sobre todo ya no tiene tanta relevancia, ¿no? Como antes era. Y por eso te vuelvo a decir gracias, estimada hermana Mary, por haberme hecho parte de esta iniciativa tan importante para hacer un análisis sobre las elecciones judiciales que se van a realizar este año. Para nosotros el tema indígena, doña Toribia, es de primer orden, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, encantados de tenerla aquí. Doña Eulogia Tapia, ella es integrante del Observatorio de Exigibilidad para los Derechos de las Mujeres. Adelante, doña Eulogia, bienvenida al programa. Doña Eulogia, no la estamos viendo todavía, tal vez prenda la cámara, pero aprovechamos para darle la bienvenida a Sandra Verdugués. Ella es responsable de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo y coordinadora de la OCDE. Adelante, Sandra. Sandra, no estamos escuchando. ¿Tenemos algún problema con el audio? Buenos días, Mary. Buenos días. Es un gusto estar acá. Estoy escuchando un poco entrecortado, pero te agradezco el espacio en esta mañana. Saludo también a las otras personas que están participando del Sumando Voces de hoy. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Antes de empezar, quiero mostrarles unas láminas que resumen en qué está el proceso electoral de las judiciales ahora. Esta información que voy a presentar ha sido dada a conocer en un desayuno trabajo de los miembros de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral con periodistas de La Paz. Estuvimos ahí y recogimos estos datos para ustedes. ¿Cómo fueron las elecciones pasadas? Empezamos por ahí. La elección judicial de 2011 tuvo un 58% de votos blancos y nulos. Ahí fue la primera vez que elegimos magistrados por voto directo. La elección judicial de 2017 tuvo 66% de votos blancos y nulos. Fíjense cuánta cantidad de gente descreía, desconfiaba de ese proceso. ¿Cómo estamos ahora? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en el programa. Sigamos viendo más láminas, por favor. ¿Cuál ha sido el presupuesto de las elecciones judiciales? En el año 2011 se han destinado 85 millones de bolivianos para las elecciones judiciales. En 2017, 105 millones de bolivianos y en 2024, 183 millones de bolivianos, casi el doble, de los cuales ya se han ejecutado 55 millones de bolivianos. Fíjense cuánta cantidad de dinero para un sistema judicial que no funciona. Por eso vamos a hacer esa pregunta también a nuestras invitadas. Sigamos, por favor. Las elecciones en números. Tenemos 169 candidatos en carrera, 12 renuncias hasta ahora, 7.8 millones de votantes habilitados para este proceso. Tenemos más láminas. ¿Cuántas autoridades serán elegidas y para qué entidades? 9 magistrados titulares y 9 suplentes para el Tribunal Constitucional Plurinacional. 9 magistrados titulares y 9 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia. 5 magistrados titulares y 5 suplentes para el Tribunal Agroambiental y 3 consejeros titulares y 3 suplentes para el Consejo de la Magistratura, haciendo un total de 26 autoridades judiciales titulares y otras 26 suplentes, haciendo un total global de 52 cargos que vamos a ir a elegir el 1 de diciembre. Sigamos, por favor, y tenemos candidatos que están virtualmente elegidos. ¿Cómo es eso? Claro que sí. En Santa Cruz, Cochabamba, Pando y Potosí, solo hay 2 candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que están virtualmente elegidos. Solo van a pugnar por quién será el titular y quién será el suplente, casi como unas primarias con candidato único. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son las fechas críticas del proceso?
El 17 de octubre al 27 de octubre tenemos la difusión de méritos que está a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Hasta el 28 de diciembre se van a conocer los resultados y el 2 de enero de 2025 será la posesión de los nuevos magistrados de las altas cortes del país. ¿Qué va a pasar con las papeletas? Les decía que va a ser una elección compleja. Habrá dos papeletas, una nacional y una departamental. En la nacional se votará por el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Y en la departamental se votará por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Pero como son 9 departamentos, se están imprimiendo 9 papeletas diferentes, ¿no? Para que a cada uno, a cada persona, le toque una nacional y una departamental. ¿Y qué dice el reglamento de difusión? Aquí es donde han surgido algunas dudas, algunas inquietudes. El Tribunal Supremo Electoral es el encargado de difundir los méritos de los candidatos y de hecho lo está haciendo incluso con la contratación de influencers, TikTokers, en fin, que están entrevistando a los candidatos. Para la difusión en medios priman los siguientes principios: igualdad de tiempo y espacio, es decir, si se le da una entrevista al candidato A, se le tiene que dar al B, al C, al D, etcétera, hasta los 169. Cosa un poco imposible. Imagínense un medio de comunicación entrevistando a 169 candidatos. La igualdad de tiempo y espacio, les decíamos, el no favorecimiento ni perjuicio a los candidatos. Pregunta también, ¿será perjudicarle publicar, por ejemplo, sus deméritos, si ha tenido un juicio por prevaricato, un caso por corrupción? No solicitud del voto, no se puede pedir el voto para nadie. Pero veamos cuáles son las sanciones que van a recibir los medios si es que infringen estas normas. Una multa equivalente al doble de la tarifa más alta inscrita en el anterior proceso electoral. Su inhabilitación para emitir propaganda electoral en los siguientes 2 procesos y el cumplimiento de sanción con prestación alterna, es decir, dar espacios publicitarios gratis. En ese desayuno que les decía que presentaron todos estos datos, les hemos preguntado a los miembros del Tribunal Supremo Electoral si los medios vamos a poder difundir, por ejemplo, los deméritos, los casos de corrupción, los casos de prevaricato, y dijeron que sí. Entonces, bueno, nos quedamos tranquilos que así sea, pero ahora habrá que esperar cuál es la cobertura que van a hacer los medios de comunicación. Empezamos entonces con doña Toribia Lero. Queremos preguntarle, ella ha estado inmersa seguramente en el proceso de elección del fiscal general del Estado, don Roger Mariaca, que acaba de ser elegido por 2/3 de votos, y además bajo la protesta de la oposición. ¿Qué pasó, doña Toribia? ¿Por qué protestan? Esta elección del fiscal general no es una señal más de que se quiere seguir con el mismo tipo de justicia que hemos tenido hasta ahora y que no se quiere hacer una reforma. ¿Cuál es su percepción, diputada? Lo que quiero señalar es lo siguiente. Bueno, yo quisiera que me disculpen, ahorita estoy en la calle, tenía una actividad, estoy de retorno y así andamos, esa partecita. Pero en el caso del fiscal general, estimada hermana, y todos los que van a ver el programa, quiero decir lo siguiente. Hay una comisión mixta, ¿no? Una comisión mixta de justicia plural que está compuesta por senadores, diputados de las 3 fuerzas políticas. Quien dirige esta comisión mixta es un senador del ala evista, como se hacen llamar, ¿no? Y lamentablemente está compuesto por más de 2/3 de parlamentarios del MAS, evistas y arcistas, como se dice. O sea, son 13 los que componen, de los 13, son 9 del movimiento al socialismo, 2 de Comunidad Ciudadana, ¿no? Y 2 de Creemos, con eso serían 13, 9 más 4, 13. Y los 2 que son de Creemos son muy afín al movimiento al socialismo, ¿no? Los tránsfugas, como se les llama. Entonces, ellos llegan a ser 11. Entonces, entre los 11, ¿no? Se han esforzado, ¿no? Ese es el informe que hemos recibido, y además en ese mismo sentido han ido denunciando los mismos diputados de las ambas alas, evistas y arcistas. Se han esforzado tanto para que candidatos afines al movimiento al socialismo, como este señor Mariaca, William Alave de La Paz, David Quispe y otros, puedan lograr formar parte de los 10 seleccionados, y han logrado. Han manipulado preguntas, les han facilitado que puedan responder 2 veces, no, o sea, que les den los bolillos, ¿no? De preguntas para responder en 2 oportunidades.
han sumado, por ejemplo, inclusive puntajes porque se han autoidentificado como indígenas, ¿no? Uno decía que era quechua, el otro decía que era aymara, el otro decía que era chiquitano, hasta de eso se han valido para sumar lo más mínimo de los puntajes. Entonces han logrado que estas personas afines, ¿no?, al movimiento, al socialismo lleguen. Pero de todos ellos, los que eran clave era el señor Mariaca, ¿no? Roger Mariaca y William Salabe. Entre ellos dos tenían que definir, pero también hay regionalismos, ¿no? El Mariaca es de Santa Cruz, es Camba, entonces de ninguna manera los Cambas podrían dar voto a los Pollas, eso decían. Tenemos que tener por primera vez un fiscal general elegido en el Parlamento, así que no o sea, se han olvidado de la crisis judicial, de lo aberrante que está el sistema judicial. Lo que más les ha primado a ellos ha sido ese interés, ¿no?, de tener un fiscal general, pero que sea del oriente boliviano. Pero por otra parte, lo que más ha primado ha sido intereses oscuros dentro del movimiento al socialismo. Y obviamente la oposición, porque yo no diría inclusive que ya son de oposición, porque tienen afinidad, por ejemplo, en cuanto al modelo de desarrollo económico. Para ellos, ¿no?, para el movimiento al socialismo, para los grandes agroindustriales, el modelo económico que se está implementando en el país les es favorable. Son ricos, o sea, han logrado beneficios como nunca. Las leyes que se han aprobado han sido a la medida, ¿no? Las leyes ecocidas, etnocidas, genocidas que llamamos, ¿no? Las leyes incendiarias, que son 8, ha sido de beneficio para toda esta gente, ¿no?, que ahora se han unido en torno a ello, así que de ninguna manera pudieran ellos mínimamente alejarse de tener el control de la justicia, porque ¿quién tendría que controlar, ¿no?, el tema del INRA, el tema de la judicialización, por ejemplo, de la mercantilización de tierras, del tráfico de tierras, el tema de los incendios que tiene que investigarse, la fiscalía tiene que investigar, pero no lo van a hacer? Entonces tienen que contar con un brazo judicial para que mínimamente limite, pues, ¿no?, sus acciones judiciales. Así que han cerrado en torno a eso. Y eso nos demuestra de que cuando hay intereses oscuros, cuando hay intereses personales, ¿no? Y también se viene a esto el juicio a Evo Morales, porque él tiene 8 procesos judiciales, tiene orden de aprehensión, ¿no? Entonces, tienen que de alguna manera flexibilizar, así que han cerrado filas en torno al señor Roger Mariaca, y así de un plumazo, como se dice, ha aparecido con más de 2/3 de votos el señor Mariaca para ser electo fiscal general. Porque Roger Mariaca es joven, ¿no? Tiene 37 años, pero también ya tiene muchas denuncias, ¿no?, de prevaricato, denuncias de favorecer a grandes narcotraficantes, a traficantes de tierra, y a los 800 ítems fantasmas, por ejemplo, del municipio de Santa Cruz, que no ha podido resolver. Y así hay muchos casos que ha ido favoreciendo, ¿no?, al oficialismo. Así que el oficialismo y también los grupos de poder interesados, ¿no?, en la cuestión económica necesitan tener, pues, un fiscal general a quien le van a manipular, maniobrar y controlar. De ninguna manera quieren que la justicia esté al servicio de la sociedad boliviana, de la gente que realmente necesita acceso a la justicia. Hay mucha gente, hermanos, que están llorando todos los días tratando de encontrar justicia, más al contrario, quien denuncia, ¿no?, ya sea violación, feminicidio, robo, hay tantas denuncias por el caso de préstamos de dinero, por ejemplo, hay tantas cosas. Las víctimas, ¿no?, al final se convierten en las más revictimizadas todavía, no encuentran justicia, la inseguridad campea, así que con todo ello nos convertimos en sus presas fáciles del sistema judicial, y eso es lo que han hecho, es lo que nos han demostrado el día lunes,
¿no? De que cuando hay intereses comunes, cuando hay intereses de grupos de poder, se unen y no les interesa el pueblo boliviano. Si Qué se han complejo unido, lo que nos cuenta, ¿no? Qué complejo lo que nos sí, cuenta doña Toribia. Si bien la Fiscalía General no es parte del órgano judicial, es pues la representación en nombre de la sociedad, en nombre de la defensa de los intereses públicos, entonces, ante la justicia. Por eso es importante hablar de cómo se eligió al fiscal general en el marco del proceso electoral que se viene para los magistrados. Doña Eulogia, ahora sí ya la veo conectada, la saludaremos primero. Buen día, doña Eulogia, bienvenida al programa. Días, Mary. Buenos días también. Sí, buenos días a todas las participantes, a Toribia, a la compañera Sandra también. Buen día, Mary. Yo tengo algunos problemas técnicos. Ojalá no se crucen porque estoy escuchando a medias. Ya que hablamos con usted, pues le lanzamos la pregunta directa a usted. Doña Eulogia es la representante de la sociedad civil, se podría decir, porque ella, junto a sus compañeras, litigan en favor de los derechos de las mujeres, se miran en los juzgados, van a ver cómo está la justicia. Cuéntenos, doña Eulogia, ¿cuál es su percepción del proceso electoral que se viene? ¿Cree que se va a resolver esta crisis judicial? ¿Cómo es la justicia que ustedes litigan todos los días? Ujú. Este es uno de los temas que está preocupándonos a todos, ¿no? Y a partir de la invitación, yo he hablado con algunas compañeras y también he estado llamando a amigas, familiares inclusive para ver, ¿no? Cómo si están informados sobre este tema. Realmente la gente no está informada, no sabe, y estoy hablando de gente profesional, ni siquiera, ¿no? De la gente, digamos, que no tiene acceso a los medios, ¿no? Entonces, no está informada, no conoce, y además, o sea, lo que dije, esto es político, ¿no? Entonces, así se va a solucionar. Seguramente los candidatos van a amarrar con los partidos políticos y los partidos políticos son quienes van a promocionar algunos perfiles, ¿no? Entonces, esto es lo que me dicen, ¿no? O sea, no. Lo que he podido ver es que, o sea, asumo también autocríticamente de que si no era esta invitación, yo tampoco hubiera entrado a la página para ver, ¿no es cierto?, quiénes están de candidatos, ¿no? Cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo estas elecciones. Entonces, la verdad es que estamos con mucha desinformación, ¿no? Revisando las listas, ¿no? de candidatos, por ejemplo, me he encontrado en el Tribunal Constitucional solo con dos nombres que conozco, de todito, de los 160 y pico candidatos que existen, dos nombres he encontrado que conozco, ¿no? Uno que podría decir, esta persona puede votar, la otra no puedo votar por de ninguna forma, ¿no? Entonces, estas son las cosas que hay que ir mirando y creo que es importante este proceso de ir haciendo conocer. Ahora, sabemos bien que esto, lo que está en última instancia, se busca una independencia de poderes, ¿no es cierto? Eso sería el objetivo principal de las elecciones. No obstante, encontramos también que de acuerdo a cómo hemos ido viendo y cómo se va a llevar adelante estas elecciones, ese parece un objetivo muy lejano, ¿no? O sea, por cómo funciona, digamos, el sistema electoral, el sistema aquí en el país. Entonces, me parece que no, que eso no es posible. Más bien, va a repetirse lo que siempre hemos visto, como ha pasado con la elección del fiscal general, ¿no es cierto? Entonces, son producto de acuerdo, producto de alianzas o lo que se llama los amarres que suelen darse. Entonces ahí vamos a salir perdiendo, ¿no? Con los compañeros hablábamos esta mañana cómo podríamos garantizar de que realmente la gente esté informada y realmente vote, ¿no? De acuerdo a, conociendo, por lo menos teniendo un poco de criterios, sabiendo bien por quién está votando, porque la otra opción es no votar. Y como hace un momentito ustedes han mostrado, eh, en las anteriores elecciones ganó blanco, ganó el voto nulo, ¿no? Entonces, a quienes elegimos en realidad. Entonces, a personas que no tienen suficiente apoyo, digamos, ¿no? O no tienen el aval
de los votantes. Entonces, habría que utilizar, ¿no? En este tiempito que nos queda, tal vez, para conocer a los demás. En este momento hay muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Que podría servirnos para conocer a todos, para decir, a ver, por lo menos de alguna manera votaremos, nos acercaremos a esto, ¿no? Si no, va a ser un voto así político y vamos a tener las autoridades que tengamos y eso realmente no garantiza, ¿no? Justicia desde ningún punto de vista. Ahí está, doña Eulogia dice que conoce a dos candidatos de 169 para elegir 52 cargos. Es un poco complejo, pero bueno, le vamos a preguntar a Sandra Verdugués, porque ella ha estado observando a nombre de la ciudadanía, a nombre de la sociedad civil, todo este proceso mientras se seleccionaban las listas que han sido enviadas al Tribunal Supremo Electoral. Sandra, ¿usted cree en este proceso electoral? ¿Hay que votar nulo? ¿Hay que votar por algún candidato? ¿Qué tendría que decirnos a los que estamos así un poco confundidos? Bueno, Mary, ahora aprovecho para saludar a todos mejor porque creo que hace rato estaba muy entrecortado. Te saludo a ti, a Eulogia y a Toribia. Bueno, nosotros hemos estado haciendo el seguimiento al proceso de preselección de magistrados desde el año pasado, ¿no? Ustedes saben que esta elección debía haberse realizado, la preselección debía haberse realizado el año pasado, pero finalmente se concluyó este año. Y en todo el proceso hemos visto muchas fallas que tienen que ver con la falta de transparencia, que tienen que ver con el poco apego a la norma, que tienen que ver con la aplicación del criterio de equidad solo en algunos casos, y eso nos ha preocupado. Durante todo el proceso, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia ha estado informando a la ciudadanía sobre este proceso, ha estado informando a los medios, porque creemos que es importante que la gente de a pie, sepa qué está pasando, sepa por quiénes va a votar, sepa qué significa esta elección judicial. Es un tema que tiene muy poca información. Pero bueno, los resultados de este proceso de preselección que realmente ha sido cuestionado, entonces son listas que ya habíamos nosotros alertado, no cumplen con requisitos que la misma normativa los establece. Por ejemplo, no cumplían con requisitos de la cantidad. Ahí vemos, como Mary nos ha mostrado, que en algunos lugares hay solamente 2 candidatos y vamos a definir quién es el titular y quién es el suplente. Es decir, no estamos eligiendo, estamos votando, pero no estamos eligiendo. Luego hemos visto que había listas que no cumplían con el criterio de paridad. También había problemas con el criterio de la participación indígena. Hemos nosotros comunicado que habían candidatos que al inicio no estaban autoidentificados como indígenas y que cuando entregaron las listas finales sí aparecían como autoidentificados como indígenas. Esto nos demuestra que, por un lado, la norma no es exigente, no es rigurosa, no logra realmente preseleccionar a candidatos, a los mejores candidatos. Por supuesto que en esa lista grande, en esa participación de postulantes, han habido personas idóneas y probas, pero lamentablemente hay otro tema que tenemos que señalar, Mary, y es el hecho de que las comisiones, como lo decía Toribia, las comisiones están conformadas pues por miembros de las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa. Entonces es difícil pedirles imparcialidad, independencia y que no primen sus intereses partidarios. Entonces, si sumamos un reglamento que no es exigente con la falta de independencia, el producto, por supuesto, que tienen que ser listas que no cumplen necesariamente con requisitos y con estándares internacionales. Eso lo hemos mencionado muchas veces en nuestros reportes, en nuestras publicaciones en redes. Entonces, ahora lo que vemos es lo que está pasando, ¿no? Las listas se han entregado al Tribunal Supremo, listas que en muchos casos no cumplían con los requisitos. Bueno, el Tribunal Supremo las ha aceptado y ahora estamos listos a muy poco tiempo para ir a votar. Pero este proceso de elecciones judiciales, que es ya la fase final, digamos, de la elección que está ahora a cargo del órgano electoral, tiene muchos problemas y uno de los principales es la falta de información. Tú has mostrado la cantidad de votos blancos y nulos que hubo el 2011
y lo mismo el 2017. ¿Por qué? ¿Por qué se produjo eso? Una de las grandes razones ha sido que la ciudadanía no tenía información sobre lo que significan las elecciones judiciales, no tiene información sobre lo que hacen los magistrados judiciales, sobre qué hace el órgano, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental. No conoce bien las funciones, luego no conoce a los candidatos. Y ahí está, ahí hay un tema también que hay que aclarar mucho. La norma dice que el Tribunal Supremo Electoral es el único encargado de difundir los méritos y esos méritos se tienen que difundir en 45 días. Es decir, que la ciudadanía en 45 días tiene que entender, conocer y elegir entre 127 candidatos. Es muy poco tiempo para conocer realmente lo que cada candidato puede hacer, ya que no se pudo conocer en la preselección, porque acuérdate que la preselección no consideró una entrevista para que los candidatos puedan demostrar su capacidad. Entonces, es la suma de varias condiciones no aptas lo que hacen que ocurra lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, igual el panorama que nos plantea Sandra Verdugués es desalentador, ¿no? Un proceso de selección de listas con muchas irregularidades, nos dice ella. Quiero leerles algunas opiniones que ya nos están llegando a través de redes sociales. María Elena Burgos dice, ¿en qué medida las elecciones judiciales contribuirán a que mejoren las condiciones de acceso a la justicia para las mujeres? ¿Tendrán el perfil necesario para ello? Marfa Guzmán Soleto dice, es un desastre la justicia en Bolivia. Marco Mendoza dice, gran panel. Coincido que es un gran panel. Quiero preguntarle a doña Toribia Lero si ella considera que las elecciones judiciales van a permitir encarar la crisis de la justicia de mejor manera, es decir, si es que va a ser el punto de partida para reformar la justicia. Se ha intentado de todo para la reforma, pero todos los procesos han quedado truncos. Usted desde la Asamblea Legislativa, ¿cómo ve? ¿Cree que sea posible o vamos a seguir con una justicia con cáncer durante los próximos 6 años? Adelante. Estimada hermana Mary, siento decirles a todos de que no hay esperanzas con estas elecciones judiciales de que se cambie en algo la justicia, porque la población de alguna manera sí se ha enterado también. Yo sé que hay falta de información, es verdad, no se ha difundido mucho por muchas situaciones, pero ustedes tienen que saber que muchos de esos candidatos que han logrado estar ahora en las listas han sido candidatos chanchulleros, como dicen, ¿no? O sea, han logrado tener puntajes con ayuda de padrinazgos, así como el fiscal general, el nuevo, el actual, si no hubiera tenido padrinos, nunca hubiera llegado a ser fiscal. Es lo mismo con estos otros, para allá las elecciones judiciales, todos tienen sus padrinos, ¿no? Y, y sinceramente no creo que se pueda mejorar el sistema judicial, porque también han primado intereses, lo mismo, ¿no? Que el movimiento al socialismo tiene 2/3 de parlamentarios ahí y ellos finalmente definen quiénes van a estar en la lista y quiénes no. Eso es lo peor. Entonces, y eso es traición. No quiero aprovechar para decir de que el movimiento al socialismo se queja, ¿no? Y dice, es que la justicia no mejora, la justicia está al servicio de tal, de cual. Pareciera que ignoran que el sistema judicial es un órgano independiente, que no se puede hacer nada, ¿no? Pero tienen que saber de que ellos durante las dos anteriores gestiones, 2011 y 2016, han elegido con 2/3 de votos. Era a dedo, para nada la oposición podía opinar siquiera en la elección o selección de los postulantes. Entonces, han elegido magistrados como a su medida, a lo que han querido. Ninguno de ellos tenía méritos, ética sobre todo, ética profesional, como para administrar justicia de buena fe. No, ninguno, sino toditos eran para servir al partido en función de gobierno. En esta legislatura, donde el MAS ya no tiene los 2/3, de alguna manera pensábamos que iba a cambiar en algo. Claro, de alguna manera han entrado alguno que otro postulante
que no tiene padrinazgo, por decir que tiene buenos méritos, obviamente, pero sabemos que con los votos no van a poder lograr ser elegidos, porque hay un voto lineal, hay un voto consigna. Ya sea a la vista, a la arcista, van a salir ellos, ¿no? Con sus diputados, mediante sus dirigentes sindicales, ¿no? El pacto de unidad, a simplemente a dar orden y van a decir, por este van a votar, por ellos van a votar, y la gente nuevamente se va a confundir y va a hacer caso a sus dirigentes, porque la amenaza, ¿cuál es? Si va a volver la derecha, no vamos a perder todo y meten miedo, y de esa forma van a lograr elegir a magistrados, ¿no? A autoridades magistrados que solamente van a servir nuevamente al partido en función de gobierno. Así que no hay garantías. Tenemos que cambiar el sistema judicial, sí, se puede, Mary, a pesar de que estamos viviendo en estas circunstancias, pero si se organiza, si se fortalece la sociedad civil, las organizaciones sociales, podemos cambiar el sistema judicial. Pero lamentablemente es que las organizaciones también están muy de rodillas, yo diría, prestándose al partido en función del gobierno. El Pacto de Unidad, el CONALCAM, la Central Obrera Boliviana, los maestros, los dirigentes, sobre todo a los que me refiero, no tienen, no tienen la mínima ética de sentimiento por su pueblo, no sienten empatía, no tienen empatía por el sufrimiento del pueblo boliviano. Lo que prima son intereses personales, intereses de grupo, y ahí están, ¿no? Querer seguir viviendo del Estado a toda costa, enriquecerse del Estado a toda costa, y quien encubre toda esa situación es la justicia, porque no los puedes denunciar. Y la justicia es clave para tener equilibrios de convivencia. Para convivir en este país, la justicia es clave para normar, para limitar, ¿no? Abusos, para limitar todo tipo de ambiciones, porque la ambición no tiene límites. Entonces, si la justicia no existe ahí, la ambición sobrepasa y estamos viviendo esa situación, ¿no? Entonces, si no hay justicia, las ambiciones sobrepasan y unos cuantos van a seguir viviendo del Estado, mintiendo y sometiendo al resto del pueblo boliviano. Claro, lo que pasa es que para reformar la justicia de manera más profunda y estructural, hacía falta cambiar la constitución política del Estado, y eso es lo que no se quiso hacer, porque la constitución establece que los magistrados deben ser elegidos por voto directo, y lo segundo que establece es que la Asamblea Legislativa es la encargada de seleccionar a los candidatos, es decir, todos los ciudadanos vamos a votar por aquello que han elegido los políticos previamente. Pero bueno, quiero preguntarle a doña Eulogia Tapia, pasarle en realidad la pregunta de una de nuestras oyentes, que dice si esto va a contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia para las mujeres. Y miren que estamos hablando en un momento en que ya estamos en 73 feminicidios. Cada año la violencia de género nos golpea duro, y este año nos ha golpeado más porque han sido casos realmente que han conmocionado al país. El caso Camila en Caranavi, una muchacha que ha sido asesinada en su aula por el que fue su pareja, y que, bueno, nos golpea en la cara y nos dice, ¿qué está haciendo el sistema judicial para esto? Doña Eulogia, ¿cree que estas elecciones pueden ayudar en algo para mejorar la vida de las mujeres? Estamos con micrófono apagado. El micrófono, por favor, doña Eulogia. A ver si es que se lo puede prender el micro. Ahora sí. Ahora sí. Sí, decía de un poco para corregirte, no son 73, ya son 75. Los, sí, o sea, no paran. Podemos en este momento decir, y más un rato ya alguien ha atentado contra la vida de una mujer. Entonces, este es uno de los problemas que nosotros vamos arrastrando, y esto no pasa solamente por una elección de jueces, ¿no? O sea, que eh, probos, tal vez, pues el tema de las mujeres y la justicia para las mujeres pasa también por un problema estructural, ¿no es cierto? Un problema de visión que tienen, de que las mujeres, bueno, tenemos nomás que aguantar, que soportar todo, ¿no es cierto? Y que la muerte de una mujer es posible negociarla, o si no, también em, se puede cambiar la tipificación, ¿no? A pesar de estar, en el caso, por ejemplo, del que mencionabas de Camila,
no ha aceptado todavía su culpabilidad, por tanto tiene que ir a un juicio, ¿no es cierto? Un juicio oral, ¿no? Y como diciendo, ¿no es cierto? Yo puedo más. Lamentablemente, así lo hemos entendido también, ocurre en Corocoro con 61 puñaladas. Entonces, cada vez la situación para las mujeres es más cruel y para eso nuestra lucha permanente es de justicia para las mujeres. Y cuando nos encontramos frente a eh, autoridades, ¿no es cierto?, que tienen que administrar justicia, nos encontramos con tremendas chicanas, ¿no? Abogados que no tienen el menor escrúpulo, autoridades vocales y demás que son fáciles, ¿no?, de corromper. Entonces, este es un problema estructural, ¿no? Es un problema estructural y es un problema en el que caemos todos, ¿no? O sea, desde la familia, ¿no es cierto?, del agresor que le contrata, no sé, tres, cuatro abogados para defenderlo, desde los vecinos que miran y no han salido a socorrer, desde ¿cómo se llama? La justicia, ¿no es cierto? Que asigna abogados, digamos, o sea, la víctima tiene que pagar, tiene que erogar, tiene que pagar un montón de dinero para poder lograr su justicia, ¿no? Cuando hay una familia diezmada, no está la persona, hay niños huérfanos, cuatro niños huérfanos, lo de Coro, de Camila nos deja otro niño, entonces en este momento estamos igual, no, más de 70 niños, 78 creo que es, ya huérfanos, donde nuestras demandas, por ejemplo, tenemos un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados que no avanza. Entonces, esto pasa porque hay falta de voluntad política, hay falta de conciencia de esta problemática y hay también, no es, en este tiempo, hay gente que sigue viendo, gente que estaba, ha mostrado, ¿no es cierto? Un senador nos ha dicho de que esta ley, la ley 348, es una ley antihombre. Entonces, inclusive tenemos que enfrentarnos frente a ese tipo de cosas, ¿no? Por eso digo, el problema de la justicia para las mujeres es un problema estructural bien complicado que no va a solucionar unas elecciones, ¿no? Por muy bueno que sea, el sistema mismo es un sistema bien antimujer, bien machista, ¿no es cierto? Y que no garantizan la justicia para las mujeres. Ujú. Muy bien, y quiero abordar el tema también desde la óptica de lo que ha pasado el último año y hacerle la pregunta a Sandra Verdugués. Ella nos observa evidentemente las listas con argumentos, con datos, con pruebas, qué sé yo. Sin embargo, la otra sería quedarse con los magistrados prorrogados, ¿no? Y los magistrados prorrogados rompen la constitución política del Estado, ¿no, Sandra? ¿Cuál sería la opción entonces ante esta situación? De todas maneras, ya estamos embarcados en el proceso, habrá que apostarle al proceso. ¿Cuál es la opinión de Sandra Verdugues? Sí, Mary, tienes toda la razón. Nosotros con la veeduría lo que hacemos es alertar sobre estas situaciones, pero también hay que pensar en el bien mayor, ¿no es cierto? Y en este caso es recuperar la institucionalidad democrática, es lograr que los autoprorrogados dejen ese cargo y cumplan ya lo que debieron haber cumplido el 31 de diciembre de 2023. Entonces, es complicado decir qué es lo mejor en este momento. Sin embargo, creemos que si las elecciones judiciales se cumplen, por lo menos vamos a colocar a personas, a nuevas autoridades en estos altos cargos de la justicia, que esperamos que puedan desempeñar un mejor papel que los anteriores. Es una suma, como te decía hace un momento, es una suma de varias condiciones que no son buenas y que forman parte de la crisis en realidad en la que estamos metidos todos. Por un lado, la crisis de la justicia, como decía Eulogia, es estructural, tiene muchos aspectos, muchos ámbitos que no, la elección de magistrados judiciales no va a lograr superar, porque sigue todo en la misma dinámica. No está mejorando el presupuesto, no se está hablando de mayor acceso a los servicios judiciales, especialmente en muchas zonas rurales, no se está hablando de una actitud proactiva
tanto del órgano electoral como del Ministerio Público, para tratar las denuncias de las mujeres, las denuncias y las renuncias. El tema del acoso y violencia política no ha cambiado, las cifras aumentan. No, en realidad, las condiciones que se plantean para mejorar la participación política de las mujeres no existen. Los reglamentos y la norma otorgan poca garantía a las mujeres para su participación en estos temas políticos. Entonces, son muchos temas estructurales que tienen que ver, y la elección de nuevas autoridades judiciales, si bien por un lado va a reforzar en algo la institucionalidad, le va a devolver la institucionalidad al órgano judicial, no va a resolver todos los otros problemas que todavía existen y que los estamos viviendo todos los días. Entonces, el papel nuestro como veeduría es alertar, es observar, pero más allá de eso, lo que requerimos es que la ciudadanía se involucre, que los medios apoyen más a difundir toda esta situación, y en algún momento estas elecciones dejen de ser políticas, dejen de responder a la voluntad política, ¿no? Y que sean elecciones que realmente busquen autoridades probas, idóneas. ¿Y eso significa qué? Significa actuar con independencia, actuar con transparencia, actuar con apego a la norma, y eso es lo que no estamos viendo actualmente. Entonces, por un lado, tenemos que apoyar el proceso de las elecciones judiciales, apoyar a que la ciudadanía se informe más. Yo pienso que el órgano electoral podía haber trabajado un poco más en los reglamentos para que la ciudadanía acceda más a la información. Considero que la norma de la difusión de méritos es muy restrictiva, con muchas amenazas para los medios de comunicación. No ayuda a que las organizaciones colaboren también a esta información. El órgano electoral ahora, yo estoy viendo que hay más información que antes. Por ejemplo, hay videos en la televisión, en la radio, en las redes sociales, pero eso todavía no es suficiente. Eso todavía no garantiza que la ciudadanía tenga un voto informado, que sepa por qué está yendo a votar y por quién. Entonces, en 45 días, vuelvo a decir, es muy poco probable que la gente entienda lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del órgano electoral? Es informar, es transparentar toda esta situación y motivar a la ciudadanía para que vaya, entienda lo que hace y vote. Y además elija, no solamente vote. Son condiciones, Mary, que las venimos arrastrando hace mucho tiempo, y que ahora en esta versión, en esta tercera versión de las elecciones judiciales, debió haberse pensado mucho más en esto, analizando las causas de lo que sucedió en 2011 y 2017. Es la tercera versión. Debíamos haber mejorado mucho las condiciones, sobre todo de información a la ciudadanía, para que la gente vaya informada a emitir su voto. Muy bien, entonces déficit de información. Si bien el Tribunal Supremo Electoral está haciendo una campaña, hemos visto por todo lado evidentemente los banners, los currículums de estos candidatos, no los hemos visto en los medios de comunicación. ¿Por qué? Por estas restricciones, justamente, porque si tienes que entrevistar a uno, tienes que entrevistar a todos, o si es que no tienes que desfavorecerle, cómo investigar el pasado de estos candidatos, porque al final se puede elegir por el buen currículum, pero también por el mal currículum, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay muchas cosas que todavía no se han abordado, pese a que el tribunal asegura que los medios de comunicación son libres de informar de aquello que quieran. Hay unas restricciones en el reglamento. Yo quiero, a propósito de los prorrogados, que es lo que hablábamos con Sandra Verdugués, quiero preguntarle a doña Toribia Leroa, ella es diputada y nos comentará. Ayer la senadora Andrea Barrientos ha denunciado que el Comité de Ministerio Público ha rechazado el juicio de responsabilidades para los magistrados autoprorrogados en su cargo. ¿Usted, doña Toribia, considera que deberían ser juzgados los magistrados autoprorrogados, por haberse quedado en estos cargos pese a que han terminado su gestión el 2 de enero? Así es, justamente quería aprovechar, ¿no?, para denunciar también de que estos autoprorrogados tienen que ser juzgados. Ya nosotros el 2 de enero habíamos presentado una denuncia en Sucre, no ha sido admitida, más al contrario, han buscado toda chicana para
para señalar de que tiene que haber juicio de responsabilidades y que es la Cámara de Diputados, ¿no? Que se constituye en como una instancia de fiscal, hace el papel de fiscal, ¿no? Investiga y toda situación. Entonces, este comité, ¿no? De justicia plural de la Cámara de Diputados que debería haber trabajado en un informe, ¿no? En un informe si corresponde, pero de acuerdo, ¿no? A un análisis jurídico, técnico, es que corresponde el juicio de responsabilidades, porque la Constitución es clarísima. Señala de que solo 6 años pueden ser ellos magistrados y de ninguna manera ellos pueden emitir una resolución a su favor. Tienen que emitir resoluciones siempre en beneficio del pueblo boliviano. Es para el pueblo boliviano, pero lo que ellos han hecho es emitir una resolución para favorecerse ellos mismos. Ahí está el delito. Y si sigue así, nos deja una jurisprudencia y en adelante cualquier autoridad puede sacar, emitir una resolución y autoprorrogarse. No es así. Entonces, ellos han violado la constitución política del Estado, pero han buscado toda chicana, ¿no? Y valiéndose también los parlamentarios, valiéndose de los parlamentarios que lamentablemente, como los digo siempre, la mayoría siguen siendo del MAS, han logrado continuar con su autoprórroga. Pero han fingido, los evistas se mueven en torno a político, ¿no? En base a a una política que buscan beneficiar solamente a Evo Morales. Entonces, en esa circunstancia, lo que han hecho es que han beneficiado, han beneficiado a estos autoprorrogados votando de que no se inicie un juicio de responsabilidad. El día de ayer se ha reunido este comité, está integrado por 3 diputados, uno de Creemos y 2 del Movimiento al Socialismo. No, el comité, porque el comité está integrado por 11 diputados, de los 11, Comunidad Ciudadana tenemos solo un diputado, y de todos ellos son masistas. Entonces no pueden decir, pues, y esto más quiero aclarar, no pueden decir es que la justicia está mal, no hay presupuestos, no se puede mejorar el sistema judicial. Es mentira, es mentira. Como les estoy diciendo, hermanas, hermanos, los que están viendo este webinario, el MAS tiene más de 2/3 de parlamentarios en esta comisión y ellos pueden usar todos los mecanismos para mejorar el sistema judicial. No les da la gana, porque ellos sí están, al igual que Evo Morales, obviamente, gobernando de brazo de la justicia, porque desde el Tribunal Constitucional no se han limitado a la Cámara de Diputados, de Senadores, realizar nuestras sesiones, nuestras fiscalizaciones, no se han limitado muchas cosas. Inclusive ustedes han visto cuántas veces han paralizado el proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales. Amparo aquí, amparo allá. Vergonzosamente, los vocales de las salas departamentales de Beni, ¿no? También de La Paz, se han prestado para paralizar las elecciones judiciales. Ahorita, por ejemplo, quien está gobernando pareciera que ya no es Luis Arce Catacora. El que está gobernando es el Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado. Entonces, pero tan peligroso ahora que hayan votado en favor de estos autoprorrogados para que no se les inicie juicio de responsabilidades. Son 3 diputados. Después va a pasar a la comisión. Hoy día creo que están convocados la comisión para tratar este informe del comité. Si la comisión rechaza por la mayoría de estos parlamentarios, como les digo, un hito tiene Comunidad Ciudadana representando a toda la bancada en esa comisión. Entonces no pueden decir está mal, está bien, no, ellos saben que estos autoprorrogados tienen que ir a ser juzgados, ¿no? Pero si van a votar en contra, eso quiere decir que ahí se queda y estos autoprorrogados van a seguir campeando en los estratos judiciales haciendo daño al pueblo boliviano. Eso es lo que hay que denunciar, de que no es solamente la justicia, los autoprorrogados, la sala constitucional, nosotros nada tenemos que ver. Mentira. Es el movimiento al socialismo que tiene el control del sistema judicial en Bolivia y hacen lo que les da la gana. Y lo más descarado
y sin vergüenza, es que mienten cínicamente diciendo que nada tenemos que ver con la justicia. Nosotros no nos metemos en la justicia. Mentira, es mentira, hermanos, hermanos. Así que nuevamente estamos en puertas de que estos autoprorrogados queden en la impunidad y campeen libremente en el país, o tal vez se les va a premiar con otros cargos, así como están acostumbrados los masistas de dar cargos a quienes no les apoyan, les encubren todos sus delitos a lo largo de estos casi 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Confirmado entonces, un comité de la Cámara de Diputados ha rechazado la posibilidad de hacer un juicio de responsabilidades a los magistrados autoprorrogados. Ahora hay que estar pendientes a lo que pase en la comisión para ver si es que ahí se aprueba o se rechaza esta proposición de juicio de responsabilidades. Quiero leerles esta opinión de Jazmín Peñalosa, que nos dice: como boliviana preocupada por la justicia en nuestro país, ¿cómo puedo estar segura de que estas elecciones judiciales traerán jueces imparciales y no se repetirán los mismos problemas de ineficiencia y corrupción? Qué difícil pregunta. En todo caso, quiero pasarle la palabra a doña Eulogia Tapia, y relacionado con esta pregunta, quiero decirle, si usted no considera que estos 183 millones de bolivianos que se están gastando en estas elecciones, ¿no estaría mejor que se destinen a mejorar el sistema judicial como tal? Más juzgados, más empatía con las víctimas. ¿Cómo lo ve doña Eulogia? Sin duda, ¿no? Que si vemos los resultados, vamos a decir sí, o sea, debiera haber una mejor, digamos, mejor uso de los recursos, ¿no es cierto? Ahora, sabemos bien que hay, ¿cómo diríamos? La Constitución dice que tenemos que elegir, ¿no es cierto? Y entonces ahí está. Más bien yo diría, hay que ver en este tiempo que queda, ¿no es cierto? Cómo se puede de alguna manera mejorar esta situación. Y ahí me parece fundamental lo que decías un momentito, ¿no? Deberíamos aprender. Tendría que haber lecciones aprendidas del pasado para poder solucionarlo. Y no deberíamos gastar tanto dinero en unas elecciones que no garantizan absolutamente nada, que no nos garantizan, digamos, magistrados, que no nos garantiza que realmente cambie la situación. Y además, para mí este es un tema del sistema, ¿no? O sea, eh, nunca, por lo menos no conozco experiencias así de sistemas que funcionen, ¿no es cierto? Eh, que no esté, quiero decir, que sea independiente. No conozco, por ahí sí existe, ¿no? Nos hablan de que la justicia de Estados Unidos es independiente al poder. No sé, no sé, yo tengo mis dudas. El problema es que este sistema funciona de esta forma, ¿no? Entonces, cuando no hay, es bien complicado, ¿no? Seguimos en lo mismo y como estamos dentro de un sistema que permanentemente se repite, entonces no hay esperanzas también. Ahora, sí podemos pensar, como decía Toribia, podemos hacer de que esto de alguna manera sea mejor, funcione mejor. Por ahí sí, o sea, los gastos deberían ser menos y donde necesitamos es más que se mejore, ¿no es cierto? Más jueces, yo no sé, pues para agilizar los procesos y demás cosas. Pero ahí también tenemos otro problema, ¿no? Y eso viene desde la formación. O sea, lamentablemente la justicia en nuestro país tiene costo. Ujú, Y cuando hay más restricciones, digamos así, sube más el costo de la corrupción. Entonces, ujú. es complicado, no es Qué fácil, es duro. un tema bien complicado y yo no sé qué esperanzas nos puede dar. Habría más bien que ver de que estos gastos sean menos, ¿no? ¿Para qué se necesita tantos recursos? Habría que ver alguna forma de mejorar y que esto se invierta, por supuesto, en mejorar el sistema, en que hayan, digamos, más jueces, que los procesos no sean tan lentos, ¿no es cierto? Que realmente se haga justicia para las víctimas. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que ir viendo, pero desde las raíces, ¿no? O sea, la universidad
tendría también que tiene su parte, digamos, de los profesionales que forma, tiene su parte de los profesionales que trabajan, porque todo el mundo quiere ser abogado y porque muchos abogados están muy bien. Entonces, este tema es realmente, no es fácil, no es decir, esto se puede y solucionemos. Para mí es un problema que tiene que ver con el sistema mismo, con la pérdida de valores, con la pérdida de ética de los profesionales. Es bien complicado cuando uno se mete adentro y, y luchar en ese medio es bien complicado. Entiendo. Doña Marfa Guzmán Soleto nos dice, es una preocupación muy grande que ya no se conoce bien a los candidatos y muchas y muchos están denunciados por corrupción. Es lamentable y no hay garantías. Quiero darle la última pregunta a Sandra Verdugués. Entonces, concluimos que queda pendiente la reforma judicial en Bolivia y que tendrá que encararla un nuevo gobierno, Sandra. Sí, sí, Mary, es un tema pendiente. Ya nosotros vimos todo el trabajo que hicieron los juristas independientes, por ejemplo, pero no se logró conseguir el número necesario de firmas. Fue un buen intento. Sin embargo, la ciudadanía tampoco tenía la información necesaria. Y ahí vemos nuevamente el tema de que la ciudadanía pueda participar en estas iniciativas. La norma es demasiado exigente, la norma le exige al ciudadano contar con un presupuesto inmenso para llevar adelante estos procesos que están en la constitución política del Estado. Hasta pareciera que es difícil cumplir lo que dice la constitución política a través de estos reglamentos, de estas normas, porque no le permiten al ciudadano participar en estas iniciativas. Es un escenario muy complicado y lo que nos queda es pedir que los órganos del Estado traten de cumplir con lo que dice la norma, traten de ser independientes, que no haya órganos que se convierten en suprapoderes y que realmente se cumpla la vigencia de los derechos de los ciudadanos, de los derechos civiles y políticos. Creo que lo que viene por delante es muy complicado. Ya lo dije, las elecciones judiciales no van a solucionar, como otros lo han dicho, no va a solucionar la crisis de la justicia, pero por lo menos podemos como ciudadanía involucrarnos en estas decisiones, pedir, por ejemplo, en el caso específico de las elecciones judiciales, que el órgano electoral considere la propuesta de la ciudadanía, que considere que esto fortalecería su imagen, que considere mejorar los niveles de transparencia, recuperar esa confianza de la ciudadanía para que por lo menos estas elecciones, en medio de tanta crisis a todo nivel, estas elecciones logren posicionar a nuevas autoridades y habrá que exigirles a estas nuevas autoridades a que cumplan como se espera. Son altos cargos, de eso depende también, son parte del ejercicio de la justicia. Entonces, hay propuestas que están haciendo los candidatos, ¿no es cierto, Mary? El Tribunal Supremo está mostrando las propuestas. Pues habría que hacer un seguimiento y nosotros pensamos como veeduría, hacer un seguimiento también a estas propuestas que están haciendo, porque no se trata solamente de proponer para ganar votos, sino que nosotros como ciudadanos ahora de aquí en adelante tenemos que ver que estas propuestas que están haciendo los candidatos se cumplan. Ese es nuestro papel como ciudadanos y el papel de los candidatos es cumplir lo que están proponiendo. Hay muchas cosas que hacer, pero en lo que nos toca podríamos empezar por eso. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias. Tenemos una opinión más. Justina Fernández nos dice, sería muy bueno que estas intervenciones que se están dando se dirijan a los hermanos y hermanas del área rural en el idioma originario. Buenas reflexiones, muchas gracias. No tenemos la capacidad todavía de hacer traducciones ni de hablar en los otros idiomas, pero con seguridad más adelante lo vamos a pensar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero despedirme primero de la diputada Toribia Lero. Muchas gracias, diputada, por haber participado en el programa. No, gracias a ti, estimada hermana. Con seguridad hay, aunque se están las elecciones judiciales, pero también, como han visto, se está gastando muchísimo dinero. ¿Para qué? Para elegir a los verdugos, a los nuevos verdugos del país. Son 168 millones de bolivianos y los que ya se han gastado.
Entonces, como decía Sandra, la población, la ciudadanía, los sectores organizados tienen que involucrarse más en este tema de la justicia. La justicia está totalmente politizada al servicio de los políticos, hay una injerencia política tremenda, como han visto, no se trata de que alguien tiene la mayoría, porque yo la verdad pensaba antes de que si tuviéramos una mayoría parlamentaria, pudiéramos cambiar el sistema judicial, pudiéramos cambiar tantas cosas, pero no, no se está pudiendo, y así que yo creo que tenemos que trabajar eh, mucho todavía, pero sin perder las esperanzas, ¿no? Eso es lo que les quiero decir. Agradecerte nuevamente por organizar este evento tan importante para el pueblo boliviano. Muchas gracias, estimada hermana Mary. Que sea así. Muchas gracias, doña Toribia. Ella es diputada de CC. Y agradecemos también a Eulogia Tapia. Muchas gracias, doña Eulogia, por haber participado en el programa. Gracias, Mary, más bien por la invitación. Yo creo que es importante ir pensando en una reforma judicial, ¿no es cierto? Y que de alguna manera nos puede ayudar, ¿no es cierto? Que se garantice los derechos, que se garantice la justicia para las mujeres y también para todas las víctimas, ¿no? Hombres, mujeres también que hay. Entonces, creo que más que ponerle más esfuerzo, digamos, a las elecciones, tendremos que pensar en cómo se hace una reforma judicial que nos permita, ¿no? Que nos garantice mayor seguridad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra Verdugués, por haber participado en el programa. Muy amable. Gracias a ti, Mary. Es siempre bueno que Sumando Voces nos apoye en lo que la veeduría tiene para comunicar a la ciudadanía y para motivar además para que se involucre en lo que le corresponde, porque tiene ese derecho según la Constitución Política del Estado. Muy bien, gracias, Sandra. Eso ni siquiera lo tienes que pedir porque este es un medio de la sociedad civil y nosotros difundimos todo aquello que le interese a la sociedad civil. Si gustan, pueden desconectarse. Yo me voy a quedar un poquito más con mi audiencia porque tengo un contacto con Cali, Colombia. Está con nosotros Walter Limache. Él es coordinador del programa NINA y está participando de la COP16 sobre biodiversidad. Walter, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Walter? Yo esperaba ver Amazonía, esperaba ver verde, pero bueno, veo que estás ahí en una habitación, oficina o algo así. Cuéntanos, Walter, ¿cómo está yendo la COP16? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que se están planteando para la sociedad civil y también para los gobiernos? Porque este es un evento que participan estados, que participa sociedad civil. Adelante, Walter. Sí, buenos días o buenas tardes ya. Bueno, en realidad estoy sí, en un cuarto para garantizar la señal. No, evidentemente han asistido a la COP16, que es sobre la biodiversidad, y se está desarrollando en dos espacios. El espacio del llamado Zona Azul es el espacio donde están presentes los gobiernos y también están empresas, las grandes corporaciones, empresas y los grandes bancos. Y está la zona verde, que es la zona de sociedad civil, la zona donde están participando organizaciones sociales, pueblos indígenas, ONGs, colectivos y toda, digamos, la dinámica de la gente que está preocupada por lo que está sucediendo con la Amazonía. Podemos decir, yo no tengo acreditación, por lo que voy a reconocer, no tengo acreditación para entrar a la zona azul, porque eso había que conseguir con tiempo antes, dado que mi viaje fue decidido y facilitado justo una semana antes de la realización de esto. Sin embargo, conversando con los compañeros que están participando ahí, podemos decir que gran parte de las reuniones y de las negociaciones que se están llevando a cabo en la zona azul están marcando pues toda una tendencia de, por ejemplo, consolidar en los mercados de carbono. Hay todavía una resistencia entre ellos, por ejemplo, el gobierno boliviano, con sus representantes, están todavía no aceptando este procedimiento de la venta de abrir las aperturas en los mercados de carbono, porque hay toda una discusión todavía muy fuerte con respecto a quienes se llevan los beneficios sobre el daño a quienes se da
todo esto, ¿no? Es decir, los daños ambientales que se generan en los territorios no alcanzan, pues, los grados de compensación que se quieran hacer. Todavía es un debate muy fuerte que está marcando esta tendencia. Entre otras cosas, también se puede decir que el grupo de trabajo 2, por ejemplo, ha estado trabajando, abordando la biología sintética, la biodiversidad marina, la salud y el cambio climático. Entonces, en general, podemos decir que hay una serie de ideas que quieren, por ejemplo, reconocer también una participación de forma más explícita a los afrodescendientes, pero que esta idea no tiene respaldo, por ejemplo, de todos los africanos. Entonces creen que ellos no debían tenerse una categoría en ese nivel, sino que gozan de todos los derechos complementarios. En todo caso, toda la sensación que nos está dando con respecto al debate de los temas, y es que hay un principio que se está asumiendo cada vez con más certeza y claridad, de que la Amazonía está por llegar a su punto de no retorno, de que la Amazonía está sufriendo una serie de vejámenes tan profundos que no solo se trata de recuperarla, sino que va a poner en riesgo inclusive todo el ecosistema del planeta. No es solo una región, no es un terreno que hay que reponer, sino es el planeta el que está en juego. Y el esfuerzo de las voluntades colectivas, individuales, la demanda de los propios pueblos indígenas, está pues en que la voluntad política de los gobiernos apuntalen realmente y en serio a preservar, conservar y recuperar la Amazonía como un ecosistema, como un espacio de un bioma que va a darle la vida no solo a la gente que vive en esos territorios, sino al planeta. Entonces es toda esta demanda, hay un reconocimiento de la necesidad de trabajar, por ejemplo, con políticas públicas que frenen toda la sistemática violación y muerte de defensores de la naturaleza. Ese es uno de los temas también que está teniendo bastante repercusión en los debates. Y un elemento muy importante que ha ganado posicionamiento y está ganando posicionamiento porque también se lo entregó el documento a la ministra de Medio Ambiente, que es la presidenta de la COP aquí en Colombia, y es la Declaración de los Derechos de la Amazonía. Y este documento, para los bolivianos, es importante reconocer lo que fue generado en el marco de la realización del 11 FOSPA que tuvimos en el mes de junio en Cuernavaca y San Buenaventura. Entonces, este es uno de los elementos, como muchos otros que están viniendo del mandato del FOSPA, que se ha posicionado de manera muy contundente y es parte central de las propias conclusiones, seguramente, o del informe general sobre la aceptación, la tramitación, diríamos, de los derechos de la Amazonía, porque hay que reconocer que varias legislaciones, como la ecuatoriana, inclusive la propia boliviana, ya reconocen derechos de la naturaleza en alguna medida. Entonces, este es uno de los avances muy importantes, muy paradigmáticos, que ha tenido la acogida de parte del gobierno, que es del gobierno colombiano, que es la presidencia de la COP y que está introduciendo también en el escenario de las negociaciones de la zona azul. Sin duda, debemos estar aquí presentes de organizaciones, de instituciones, etcétera, algo así como más de 30,000 personas en Cali. ¡Qué locura! Sí. Muy bien, el reto es enorme, ¿no? O sea, cómo proteger la biodiversidad. Y para eso se necesitan 4 hitos clave para que la cumbre deje un aporte significativo, nos decía un reporte periodístico ayer. 1, lograr la participación efectiva de las comunidades. Walter nos dice que hay como 30,000 personas, entonces están representadas las comunidades. Definir un mecanismo que permita revisar el avance de los acuerdos, es decir, no solamente comprometerte, sino que los estados puedan reportar cada cierto tiempo si están cumpliendo o no están cumpliendo esos acuerdos. Y mejorar el financiamiento y conseguir que haya una distribución justa de los beneficios. Esa es, me parece, la madre del cordero, es decir, ¿hay plata o no hay plata? Y si esa plata llega realmente
a las comunidades donde están sufriendo la crisis climática, toda esta devastación, la deforestación, etcétera, etcétera. Walter, te agradezco muchísimo por habernos dado ese reporte. Vamos a esperar en los próximos días en Sumando Voces más reportes de tu parte y que tengas una buena estadía. Tenemos entendido que la cumbre termina el 1 de noviembre. Sí, sí, sí. Es un avance muy importante, sobre todo porque también hay una constatación de muchas evidencias con respecto a la vulneración de la propia naturaleza y de los derechos colectivos de las poblaciones. Entonces, evidentemente, se habla mucho de dinero, que más allá de las cifras que mencionan en las negociaciones, hay que ver todavía que la voluntad política para el uso de esos financiamientos tenga que tener una distribución equitativa, tenga que tener una distribución realista, digamos, que pueda beneficiar al conjunto de la gente y no a las empresas, porque hay un montón de intermediarios que quieren hacerse del botín, diríamos, de toda esta cantidad de dinero que se pueda definir. Y evidentemente esos 4 puntos es central. Hay una fuerte manifestación social de los pueblos que ocupan los territorios sobre la necesidad de parar toda esta frenética idea de extraer todos los recursos de la naturaleza, de desarrollar toda una actividad desde el respaldo de las políticas públicas de los gobiernos para que podamos recuperar y cuidar la naturaleza. Nos parece vital ese elemento y es importante pues que la construcción de todas las políticas públicas sean hechas con los propios gobiernos y que los gobiernos ya basta que dejen de ser los protagonistas de este proceso de destrucción de la naturaleza, no solo de la Amazonía, sino en general, a nombre del desarrollo. Creo que ese es un tema que debemos discutir y profundizar con la gente. Muy bien, muchísimas gracias, Walter. Hablen claro y fuerte para que los gobiernos les escuchen. Walter está allá en representación de la sociedad civil, como otras instituciones que también han ido desde Bolivia. Amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, quiero leerles un pedacito de nuestro editorial. Hoy nos ocupamos de los feminicidios y naturalización de la violencia, titula nuestro editorial, y dice: es una cruel ironía que octubre, el mes de la mujer, haya sido uno de los más violentos contra las mujeres. El asesinato de Camila a manos de su expareja en el aula donde pasaba clases en Caranavi con más de 30 puñaladas nos dejó paralizados porque tal grado de violencia machista nos cuestiona si avanzamos o retrocedimos en la lucha contra la violencia de género. Cuando apenas terminábamos de recuperar el aliento por la cruel muerte de Camila, nos llegó la noticia de que otra mujer, esta vez en el municipio de Corocoro, también en La Paz, fue víctima con 61 puñaladas por el que fuera su pareja. Y la lista podría continuar, porque en lo que va del año, más de 70 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Bolivia. Sus vidas quedaron truncas, sus hijos son ahora huérfanos y sus familias buscan justicia en un sistema indolente donde prima la impunidad, la retardación y la corrupción. Bolivia es uno de los países más avanzados en cuanto a legislación que protege a las mujeres. Incluso, a diferencia de otros, tiene una ley contra el acoso político. Sin embargo, la violencia sigue y suma, lo que demuestra que legislar no es suficiente. Si quieren leer el contenido total de este editorial, pueden hacerlo en nuestra página web, que es sumandovoces.com.bo. Pero estoy viendo que está conectado también, antes de irnos, con nosotros Sergio Vázquez. Sergio es director de Senda, una institución que también está participando de la COP16. Acabamos de hablar con Walter Limache sobre este tema y ahora queremos también tener el punto de vista de Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Cuéntanos cuáles son los desafíos de la COP16 para la sociedad civil. Adelante. El micrófono está apagado todavía. Si podemos prender el micrófono, por favor. Bueno, uno de los desafíos fundamentales, por supuesto, es garantizar mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, los gobiernos traen sus posicionamientos, sin embargo, la sociedad civil aún requiere de un espacio participativo y donde la toma de decisiones también sea parte de este proceso. ¿Y tú crees que se logre ese objetivo? Decía Walter que hay miles de personas reunidas ahí, es decir, la sociedad civil sí está presente en Cali, pero la pregunta es si les van a escuchar, si es que los gobiernos van a asumir compromisos y si además van a ser capaces de destinar recursos para que las comunidades
sean las beneficiarias en medio de esta crisis climática que estamos viviendo? Yo creo que se ha planteado en la zona azul, al interior de los gobiernos, en este foro, se ha planteado la necesidad de ampliar la participación activa de los pueblos indígenas como tomadores de decisiones. Sin embargo, no ha tenido el consenso necesario y es indudable que la necesidad de mayor, como en términos de política pública para el cumplimiento de las metas, se requiere recursos financieros que ningún país está garantizando. Lamentablemente, las metas, muchos de los países que están presentes en esta COP, no han logrado presentar sus informes, no tienen avances significativos en cuanto a sus metas, y eso da mucho que desear respecto a la vigencia y efectividad y eficiencia de estos espacios. ¿Tienes información, Sergio, de que Bolivia hubiera presentado o no sus metas? Hasta ayer teníamos información de que no lo había hecho. Hasta donde yo he podido estar presente en el foro, en la zona azul, ha presentado básicamente una propuesta en torno al artículo 8J, que no ha hecho mención sobre el contenido del mismo y que se ha limitado a saludar. Es una pena que desde el gobierno boliviano no se tenga un posicionamiento claro, efectivo y además un posicionamiento que garantice la biodiversidad, el cuidado de la madre tierra, a sabiendas de que tenemos una ley que está en vigencia, como son los derechos de la madre tierra. Bueno, vamos a estar expectantes para ver si es que en los próximos días la posición de Bolivia se clarifica, qué cosas proponen en la COP, porque tenemos entendido que este evento dura hasta el 1 de noviembre. Gracias, Sergio, por el contacto. Que tengas una feliz estadía en Cali, Colombia. Bueno, amigas y amigos, antes de irnos, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos pueden encontrar en el Facebook, estamos en Sumando Voces Bolivia. También nos pueden encontrar en el Twitter, que ahora se llama X, por cierto. Nos pueden encontrar en la cuenta Sumando Voces Bo, en X. En TikTok estamos en sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Amigas, amigos, gracias por habernos seguido con un tema estructural desde la visión de la sociedad civil. Nos vemos el próximo jueves, donde estaremos abordando otra temática de interés de la gente. Gracias.